Y en este día otoñal, pues nos encontramos en el Palacio Alcázar Genil, que de nuevo nos sirve de escenario para una de nuestras entrevistas a un escritor granadino. Concretamente, Pedro Ruiz Cabello Fernández es un profesor de lengua y literatura, natural de Atarfe, que acaba de publicar una nueva novela, El último milagro. Ese es el título de esta obra que ha publicado con Modón Ediciones. ¿Qué tal, Pedro? Pues muy bien, muy contento de haber sacado esta nueva novela en esta editorial en la que ya saqué otra en el año 2014, Las Fuentes del Alma, que para mí fue muy significativa aquella publicación. Hay que decir que Pedro es un autor muy prolífico y que, bueno, porque además el mundo de la edición pues no es fácil y encontrar pues editoriales que quieran publicar, porque él lo que sí tiene es una auténtica pasión por la escritura y eso no lo deja de hacer nunca. No, la verdad que escribir me da la vida, ¿no? Escribo a diario y es lo que más me gusta, ¿no? Lo que menos me gusta, aunque parezca una contradicción, es publicar y sobre todo corregir. Corregir pues me supone un esfuerzo ímprobo y es lo que menos me gusta, ¿no? Del proceso de edición, pero escribir no, escribir. Cuando yo escribo nunca pienso en publicar, escribo por el placer de escribir. Entonces lo hago a diario como un ejercicio que me sirve no solamente para mi mente, ¿no? Que se despeja y se cultiva, sino también para mi espíritu. Es un ejercicio para mi espíritu también. Un ejercicio que ya ha dado pues numerosas obras y en este caso, ¿cuál es el número, Pedro, de títulos que has dado a la imprenta o que tienes en algún cajón o en el disco duro del ordenador? Bueno, la verdad que ya he perdido la cuenta, ¿no? De las novelas que he publicado. Creo que esta es la decimoquinta novela, bueno, la decimocuarta, porque también publiqué un poemario no hace mucho, Mi amor entre sus letras, porque yo empecé con la poesía, yo me inicié en la literatura con la poesía, luego me pasé al cabo de los años, me pasé a la novela, ¿no? Aunque mis novelas tienen mucho también de poético, en muchos pasajes pues hay prosa poética, sobre todo en las descripciones, ¿no? La poesía nunca la he abandonado. Y bueno, pues también tengo muchas obras inéditas que se han quedado por el camino, quizás necesita hacer una revisión de ellas, ¿no? Y sacar pues las que merecen la pena, a lo mejor algunas de ellas merecen la pena publicarlas, ¿no? Y luego pues sigo escribiendo, ¿no? Sigo escribiendo como ya hemos dicho pues todos los días y tengo muchas obras inéditas y muchos proyectos porque uno se mantiene vivo con la literatura bueno, y es algo que me conviene, ¿no? Y ya que acabo de jubilarme también hace poco, pues es una actividad que merece la pena seguir. Hablando con otros autores, hemos llegado a veces a la conclusión de que quizás se escribe mucho y se lee poco. Sí, se escribe mucho, se lee poco, no hay tantos lectores para los libros que se sacan, hay muchas editoriales, ¿no? Y muchos libros que se publican y muchas presentaciones. Es un mercado muy extenso y muy variado y no, la verdad que no hay tantos lectores, ¿no? Para tantos libros. Eso es una realidad de nuestro tiempo, ¿no? Eh, yo me alegro de que haya tanta gente que escriba, porque escribir es bueno, pero bueno, quizá no sé si haría falta en algunas editoriales, no sé, un poco de crítica, una selección de textos, de obras para publicarse, ¿no? Porque yo, aunque escriba, aunque ese es mi ejercicio diario, a mí me cuesta reconocerme como escritor. Muchas veces lo he dicho en las presentaciones, no soy escritor, soy aficionado a escribir o soy aprendiz de escritor, porque para mí la etiqueta de escritor me resulta muy ostentosa, ¿no? Hay gente que en cuanto publica un libro en Amazon, en cualquier editorial, ya se pone el título, la etiqueta de autor, de escritor, y a mí me cuesta, ¿no? Yo simplemente soy un aficionado y ya está, ¿no? Como ya he dicho antes. Bueno, pues
Vamos a ver qué nos cuenta este aficionado a la escritura, Pedro Ruiz Cabello, sobre su última obra, que además pues, lleva por título El último milagro. El último milagro. ¿Cómo surge esta obra? ¿Qué nos puedes contar de la misma en cuanto a su contenido, en cuanto a sus personajes? Vamos a ir desbrozando un poquito para hacer un acercamiento a esta novela que acabas de publicar. Bueno, la novela es un mundo, ¿no? Es un mundo en el que se integran muchos elementos, entonces es muy difícil hablar de cada uno de ellos. Voy a intentar hablar de los más importantes, ¿no? Quizá un aspecto importante es eso, cómo se originó esta novela, ¿no? Las circunstancias en las que la escribí. La escribí hace unos 2 años y medio y coincidió con el tiempo del confinamiento, con la época de la pandemia, ¿no? Entonces yo había acabado una novela, no sé cuál, quizá la que publiqué el año pasado, Sos de invierno, y me planteé qué podía escribir, porque yo pues siempre tengo que estar escribiendo, ¿no? Y se me ocurrió escribir una historia, una novela que reflejara un poco la mentalidad que todos teníamos en aquellos días de miedo, de angustia, de inseguridad por lo que podía pasar, ¿no? Ante la enfermedad, ante la epidemia. Y se me ocurrió pues que tratar pues un tema, no sé exactamente por qué lo elegí, la adicción al alcohol que tenía un personaje, esa adicción que le causaba pues angustia también, miedo, inseguridades, que casi destruía su vida y que no conseguía salir de ella, ¿no? De esa adicción que durante muchos años se esforzó en conseguirlo. Él era profesor de lengua, literatura, como yo lo he sido, ¿no? Y también pues no ejercía su vocación de una forma normal, ¿no? Como a él le hubiera gustado, porque faltaba mucho a clase, por las caídas que tenía, ¿no? En ese vicio, ¿no? Caía también en depresiones, se daba de baja, en fin, eso le afectaba mucho a su trabajo. Bueno, pues ya tenemos ahí un primer personaje que es profesor de instituto, que tiene problemas de adicción con el alcohol y también decir que la obra está escrita en primera persona. Sí, eso es muy importante, ¿no? Elegir la voz narrativa, la persona con la que se cuenta la historia. Podía haberla contado también en tercera persona, pero elegí porque consideré que se adecuaba mejor a la historia la primera persona, que fuera este protagonista el que contara pues lo que le pasaba, ¿no? El infierno por el que en muchos momentos, en muchas épocas estaba pasando, ¿no? Sus sentimientos de soledad, de angustia, a veces se sentía como un ser inútil, como un ser fracasado, ¿no? Pues todo eso estaba mejor contado en primera persona. La novela está escrita pues un poco en tono confesional, es como la confesión que hace este personaje, el relato de su vida o de parte de su vida en la que estuvo pues adicto al alcohol, en la que fue adicto al alcohol y consiguió escapar, ¿no? de esa adicción. Pues es el relato de su vida, es una confesión, es un poco, salvando las distancias, lo que pasa en la novela picaresca, ¿no? Que el pícaro desde el arrepentimiento pues cuenta su vida, sus caídas, sus pecados, ¿no? Con un sentido moralizante. También en cierta manera esta novela también tiene ese sentido moralizante, ¿no? Después, desde la perspectiva que tiene después el personaje, después de haber escapado, ¿no? De esa, yo qué sé, crisis en que había caído, ¿no?
Y ahí pues aparece otro personaje que también es fundamental en la obra y es ese amigo de la infancia. Sí, aparece un personal. Para mí, uno de los temas de la obra es la amistad, porque me traslado a la infancia del protagonista, ¿no? Porque intento contar un poco el proceso por el que cae, porque va cayendo, las inclinaciones que tiene en la bebida, ¿no? Como, y entonces, pues, en su infancia, pues, fueron muy importantes sus amigos, especialmente uno, un tal Antonio, que además fue el que lo inició en la lectura. Este personaje es un poco decisivo en la trama de la novela, ¿no? Porque fue el que lo inicia en la lectura, en la literatura, porque el personaje que se llama Pepe, el nombre de Pepe aparece hacia la mitad de la novela, ¿no? Pues Pepe no era un lector, no era un niño que leía, pero como yo tampoco, yo tardé en empezar a leer, en ese sentido un poco autobiográfica la novela, ¿no? Pero gracias a Antonio se inicia en la lectura, empieza a leer, los dos comentan los libros, los autores que van leyendo. Luego hay una separación, Pepe se traslada porque la novela se sitúa en un pueblo y luego Pepe se traslada a vivir a la ciudad con su familia, aunque mantiene la casa del pueblo y se ven en vacaciones, en fin, hay una relación entre ellos. Luego se separan, pues hay una separación más larga porque Pepe se hace sacerdote, algo que sorprende, Antonio se hace sacerdote y es algo que sorprende a Pepe. Y entonces él se va por ahí, ¿no? A ejercer de sacerdote y luego, cuando menos lo espera Pepe, aparece en su vida de nuevo y es el que al final, no voy a contar detalles del final, pero el que al final le ayuda a salir de la adicción y es como un milagro, por eso la novela se titula El último milagro. Y ahí queríamos llegar, por tanto, una obra en la que la amistad es muy importante, la literatura también, y esa fe en Dios sería el otro tema también fundamental en esta obra que has titulado El último milagro. ¿Podríamos decir que transcurre en un instituto cualquiera? No, van apareciendo distintos institutos, algunos de ellos por los que yo he pasado. En cierta manera me baso en vivencias personales, ¿no? El mundo de la enseñanza como yo lo he vivido en estos años, bueno, no en todos los años, en estos 32 años que he estado ejerciendo, pero sí en los años, se sitúa más bien en los años 90, comienzos del siglo XXI, en esos años, pues como yo he vivido el mundo de la enseñanza, que estaba muy difícil, que había incluso violencia a veces en la aula, había conflictos, niños conflictivos, y también se va viendo el proceso un poco cómo se ha ido deteriorando, ¿no? Yo creo la enseñanza al tiempo que también la sociedad iba empeorando, el ambiente familiar, todo eso influía en el comportamiento de los niños. El mundo de la enseñanza es un tema fundamental en la obra, ¿no? Aparte de la literatura, ¿no? Los autores que a mí me han influido, las obras que a mí me han gustado, el ambiente también universitario por el que yo he pasado, que también aparece ese mundo en la novela, y por último, la fe en Dios. El tema de Dios, que es muy importante en muchas novelas mías, en este también, ¿no? En esta también. Dios, pues hay una relación, todos tenemos una relación con Dios, y este personaje la tiene, pero era un Dios basado en las creencias que a él de pequeño le habían transmitido y en cierta manera durante su vida se aleja de Dios. Pero como dice en un momento de la novela, aunque yo me había alejado de Dios, Dios no me había abandonado. Y al final, pues esa fe en Dios que recupera gracias a su amigo Antonio, ¿no? Y a partir, bueno, y vuelve a creer en Dios, vuelve a leer también autores religiosos, Santa Teresa de Jesús, que para mí es una de las grandes autoras españolas, o Fray Luis de Granada, hay una serie de autores que aparecen ahí, que los lee y que le influyen, y bueno, pues es muy importante la fe en Dios que ayuda y que le ayuda bastante al final, ¿no? A salir de esa crisis, a salir de esa, a escapar de esa adicción
de esa esclavitud, ¿no? Dependencia que tiene del alcohol y que parecía imposible, pero al final se resuelve y, como ya he dicho antes, es como un milagro. Los milagros existen, los milagros se dan, no solamente el milagro que consiste en la cura de una enfermedad que se da ya por imposible, sino también el milagro de alguien que se recupera mentalmente y espiritualmente. Bueno, pues ya vamos conociendo pues detalles interesantes y muy importantes de este libro que, por lo que deducimos, tiene mucho de biográfico, puesto que está relacionado con la actividad profesional que has desarrollado, con tu experiencia como profesor de lengua y literatura, con tus gustos literarios, con tus creencias y, por tanto, pues como bien has comentado, pues hay detalles que están basados en tu propia experiencia. Y ya hemos hablado del fondo, pero ahora toca hablar un poco de la forma. Sabemos que Pedro pues, es una persona que da muchísima importancia al léxico, muchísima importancia al lenguaje, ese lenguaje escrito, que de alguna manera se convierte también en protagonista de sus obras. Sí, yo cuido mucho el estilo, ¿no? Ya depende también de la novela, como he contado antes, una novela en tono confesional, en primera persona, pues no tiene el mismo tono, el mismo carácter, ¿no? Que una novela contada en tercera, pero sí cuido mucho el estilo, el vocabulario, intento usar un vocabulario pues rico, para eso pues anoto muchas veces cuando leo pues el significado de determinadas palabras, algunas incluso casi en desuso, ¿no? Yo soy un autor que admiro enormemente a Gabriel Miró, y Gabriel Miró, por ejemplo, es un autor con ese tipo de vocabulario de los más ricos de la literatura, ¿no? Y mucho léxico lo he tomado de él, ¿no? Sobre todo, como en mi novela hay muchas descripciones del campo, de ambientes rústicos, pues Miró tiene mucho vocabulario de esos ambientes, ¿no? Y aparecen palabras, y además también a veces me gusta las palabras antiguas, palabras que mi léxico sea variado, rico, amplio, sugerente también, y cuido mucho el lenguaje, el estilo también, a veces con pinceladas poéticas, sobre todo en las descripciones, en las que he aprendido mucho de Miró, que es para mí el mejor paisajista de la literatura española. También Unamuno es un autor en el que me fijo mucho, ¿no? Y también Unamuno es enorme, ¿no? En cuanto al vocabulario, y es un rasgo, ¿no? de mis novelas que quizás algunos lectores no reparen en él o no lo tengan muy en cuenta porque se fijan más en el argumento, en la historia, en la trama, que es muy importante, ¿no? Pero la forma también hay que cuidarla, ¿no? Tiene que haber una armonía, ¿no? Quizás entre el contenido, la forma, en una novela. Por supuesto que sí. Y por tanto, pues podríamos decir cuál sería el lector ideal de esta novela, es decir, este libro está buscando qué tipo de lectores. Pues lectores que sobre todo les guste la literatura con mayúsculas, ¿no? No una literatura light, ¿no? Sino una literatura, pues eso, que tenga estilo, que tenga un estilo definido, porque yo a lo largo de mi trayectoria ya muy larga, ¿no? Como autor, como escritor, pues he conseguido labrarme poco a poco un estilo personal, un estilo definido que yo mismo lo identifico y bueno, pues me dirijo a esos lectores que sepan apreciar pues el estilo, el gusto por la escritura, y que aprecien esos valores que tiene el lenguaje literario, el lenguaje poético, ¿no? Como decía Ayala, ya que estamos en la sede de la Fundación Ayala,
Ayala hablaba de dos literaturas, la literatura en general, porque puede haber una literatura deportiva, científica, pero luego está la literatura poética que él llamaba, y esa es la que yo trato de cultivar. Pues nos parece magnífico, y también pues hay que informar que una de las cosas, el libro ya es una realidad tangible, y una de las cosas que hay que hacer es presentarlo públicamente para esa puesta de largo del libro, para que la gente se entere pues que se ha publicado, y ojalá pues muchos pues decidan leerlo y pedirlo, buscarlo en sus librerías. Y esa presentación se va a realizar próximamente. ¿Nos puede decir los datos de ese acto? Sí, va a haber una presentación inminente la semana que viene en Atarfe, en el Centro Cultural Medina Elvira. Voy a empezar por mi pueblo, por Atarfe, y es a las 6:30. Luego tengo otra ya programada en la Biblioteca Pública de Fuentevaqueros, porque para mí Fuentevaqueros es un lugar también entrañable, emblemático, y bueno, tengo allí amistades y he decidido también pues presentarla allí en Fuentevaqueros. Son las dos que tengo previstas, más algunas quizá en enero en Granada, en el Centro Artístico, aunque todavía no tengo fecha, pero ya depende también de cómo hayan ido estas dos presentaciones. Y luego el libro pues se puede adquirir en cualquier librería, si no está en la librería se encarga y pronto pues llega, porque tiene una buena distribuidora, la editorial, y luego también se puede adquirir a través de internet. Tiene un precio bastante asequible, pues a través de la misma editorial, Bodón, o en cualquier librería de internet, ¿no? Pues dicho queda, se puede conseguir en esas librerías, en esos actos de presentación previstos, en otros que pueden surgir, y si alguien pues quiere contactar con Pedro Ruiz Cabello, lo puede hacer fácilmente, puesto que tiene presencia concretamente en la red social de Facebook, donde se le puede buscar por su nombre, y ahí pues puede contactar por si quieren contar con él para algún club de lectura, o alguien pues que piense pues que alguna pregunta que tendría que haberle hecho yo, pero no se me ha ocurrido, y por tanto pues lo pueden hacer directamente contactando con el autor, y esta o cualquier otra de sus obras anteriores, pues siempre seguro que está encantado de compartir esa experiencia, puesto que Pedro, como hemos visto, disfruta con la escritura, le encanta el hecho de estar siempre con alguna obra, y imaginamos que dentro de poco pues tendrá algún otro libro ya listo para que alguna editorial, pues si se interesa, pues lo pueda sacar. Mientras tanto, invitamos a la gente a hacerse con un ejemplar del Último Milagro y a participar en esos actos de presentación. Y si no pues es posible, pues lo más importante para un libro es la lectura y el boca a boca. Esperamos que este libro pues tenga una buena trayectoria y, y sirva para tener motivaciones para seguir publicando. Pedro, no sé si quiere añadir algo más. No, simplemente darte las gracias, Antonio, por tu disponibilidad, y también a la Fundación Ayala por haber permitido, ¿no?, es que hagamos esta entrevista aquí en la sede, que para mí es tan significativa, ¿no? Y nada, y animar pues a la gente a que lea esta novela o otras anteriores, y a que lea, sea mi novela o cualquier otra, ¿no? La lectura es muy importante, y también los que sean aficionados como yo a escribir, que escriban. Es lo único, el último consejo que me gustaría dar. Pues muchísimas gracias, Pedro, y mucho éxito. Muchas gracias.